Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres. Muchas gracias por estar aquí y compartir este ratito conmigo. El día de hoy les estaré compartiendo mi presupuesto de mi segunda quincena del mes de abril. Vamos a comenzar por aquí, que tengo la libreta. Y aquí vamos a comenzar. Por aquí tengo mi bolígrafo y vamos a comenzar por la fecha, que sería abril 16, 2022. En el balance de la cuenta no tengo nada, aquí irían cero, y el ingreso fue un total de $835 con 41 centavos. $835 con 81 centavos. Aquí no hay más ingresos, no hubo sobrante, entonces bajaría aquí el ingreso total, que sería $835 con 81 centavos. El total es 835 con 81 centavos. Y voy a comenzar por las facturas, que son las gastos fijos. Vamos a comenzar por el seguro del carro, que serían $73. Vamos a seguir con el internet, que serían $59. Esto lo pagamos entre varios miembros de la familia. De la gasolina serían $70. Todavía está un poquito cara, por lo menos bajó un poquito. Acá está a $3.95 el galón. Y lo más que llegó fue a 4, en algunos lugares $4.49. Le sigue el celular. El celular, yo hice un cambio de proveedor. No sé en realidad cuánto me va a llegar el bill, así que lo voy a dejar con lo que pagaba con el proveedor anterior, que eran $42 con 65 centavos. Quizás ya para el próximo presupuesto pues tengo que cambiar aquí. Entonces le sigue Netflix, son $14 con 92 centavos, y del iCloud pago $1. Ahora yo lo que hago es que vamos a sumar todos mis gastos de fijos, y esto me da un total de $241 con 57 centavos. Ok, como les decía, para el mercado saqué $400, para el fast food son $40, para el bakery, panadería, son $9, para la lavandería son $8, y para Dollar Tree lo usual son $6. Ahora yo sumo todos mis gastos variables y esto me da un total de $463. Ahora mi sobrante, yo le voy a restar estos $463 y me deja con un sobrante de $131.24. Estos 131 son los que yo voy a utilizar para todo el relleno de mis ahorros. Estos son mis gastos variables, y entonces los 131 serían para rellenar mis sobres de ahorro. Ya que tengo todo esto dividido, pues yo voy a comenzar aquí escribiendo cómo quiero que el banco me devuelva el dinero, y vamos a comenzar con el mercado, que son $400 del mercado, 40 del fast food, 9 de la panadería, 8 de la lavandería, 6 de Dollar Tree, y los $131 que son para mis rellenos de sobre. Voy a comenzar
Lo usual que yo siempre pido en $400 son 4 billetes de 100. Estos 40 pues serían 2 de 20. Estos 9 quiero, pues sería 1 de 5 y 4 de 1. Estos 8, 1 de 5 y 3 de 1. Estos 6 serían 1 de 5 y 1 de 1. Ahora bien, estos 131 voy a dividirlos en 3 de 20. 3 de 20, ajá. Quiero 3 de 20. 6 de 10. 6 de 10, ajá. Ok, como les decía, no encontraba el papel donde los había dividido. Ajá, quiero 3 de 20, 6 de 10, 1 de 5 y quiero 6 de 1. Ajá, y entonces ahora lo que hago es que sumo las cantidades que tengo. Tengo 4 de 100, de 50 no tengo nada, de 20 tengo 5, de 6 tengo 6, de 6 no, de 10 tengo 6, de 5 tengo 4 y de 1 tengo 14. Y aquí el total es $594. Entonces aquí en el papelito pues los voy a volver a pasar, porque este papelito es el que yo entrego en el banco cuando voy al banco. Entonces de 100 necesito 4 billetes, de 50 no tengo nada, de 20 necesito 5, de 10 necesito 6, de 5 necesito 4 y de 1 necesito 14. Siempre asegúrense de volver a multiplicar, cosa de que le dé al total que ustedes van a sacar en el banco. Yo verifiqué varias veces para estar segura y sí, me da $594. Este papelito yo lo entrego en el banco y ellos me devuelven exactamente la cantidad que yo necesito para poner en mi carpeta de gastos variables y en mis sobres de ahorro. Ahora no me quiero despedir sin antes anunciarle varios canales. Tengo por aquí una lista porque se me olvidan los nombres y les quiero decir, les quiero mencionar el canal de Latin Budget para que todos pues ustedes que me apoyan a mí pues apoyen a estos canales que también están comenzando, que somos ya una pequeña comunidad que está creciendo poco a poco. También les tengo el canal de Simple Angie, el de Rosa King, Budget to Freedom, Jessie C. Envelope, Organización y Ahorro, y tengo a Juanqui Blogs. Esos son los canales que les estoy recomendando para que vayan por allá y pues los apoyen, se suscriban y así esta comunidad sigue creciendo poco a poco. Todos los links de los canales los voy a dejar en la descripción del video, en la cajita de descripción. Así que pasen por allí y hunden en el link y los lleva directamente al canal de cada persona. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, por apoyarme. Gracias a todos aquellos suscriptores que son nuevos y a los que han vuelto y me siguen apoyando. Muchas gracias. Comenten, denle like y si desean pues compartan el video con familiares y amigos. De este modo pues el canal se hace un poco más visible, porque los canales que son pequeños tienen que competir con canales sumamente grandes y es fuerte. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Bueno, pues será hasta el próximo video. Bye.